Bien, pregunta. ¿Quién de ustedes quiere realmente ser un emprendedor o emprendedora? Realmente. ¿Y el resto? Porque uno siempre piensa que emprendimiento está relacionado con temáticas de economía, o sea, con temáticas de ingreso. Pero vamos a observar que el emprendimiento es mucho más que eso. Tiene que ver con los cambios que ustedes generan dentro de su entorno. Entonces, quiero invitarlo a que observen más allá de su propia realidad, porque la realidad de hombres y mujeres son muy distintas. Enfrentar las situaciones de obstáculos son muy distintas. Y eso lo sabe profesionales, personas del ámbito internacional, como también lo sabe en ámbito nacional, de que el desarrollo de ambos, la historia de ambos son diferentes. Y es un punto exclusivo que tiene que ver con la conciliación laboral y familiar. Sigue siendo la mujer su preocupación el cuidado familiar y sigue siendo en los hombres el cuidado del dinero, el proveer, ¿cierto? ¿Quién de ustedes piensa de que es una obligación que las mujeres tengan que entregar plata a sus casas? ¿Y quién de ustedes piensa que es una obligación de los hombres? Entonces tiene que ver cómo nosotros nos colocamos en nuestra historia, ¿ya? Así que vamos a comenzar la charla con un video que tiene que ver con una profesional del Organismo Internacional del Trabajo. Ustedes tienen conocimiento, me imagino que existe un organismo internacional que se llama ONU, ¿cierto? Organismo Nacional, mira dónde están todos todos los países donde aunan criterios de su preocupación. Una de sus preocupaciones, por ejemplo, es Siria. Ustedes han escuchado en las noticias la situación que ocurre allá. Pero también las preocupaciones están en los derechos laborales. Y también el derecho de la mujer y de los hombres frente al tema laboral. Entonces aquí hay una profesional del Organismo Internacional del Trabajo que va a hablar primero del tema de género y de ahí yo voy a ingresar en la temática. Dale. Concepto de género, cómo tú lo entiendes y de qué manera lo puedes transmitir de forma sencilla para los participantes del proyecto. Yo creo que para poder entender el concepto de género tenemos que remitirnos a la forma en que la sociedad está organizada, en que organiza las relaciones entre hombres y mujeres, porque el concepto de género se refiere justamente a relaciones. La forma tradicional en que la sociedad se ha organizado es asignando algunas tareas propias de las mujeres y otras tareas propias de los hombres. Las tareas propias de las mujeres, en las cuales las mujeres se han especializado, se refieren fundamentalmente al cuidado de la familia. Y las tareas propias de los hombres, en torno a la cual ellos también se han especializado, son las tareas que se refieren al mundo de la política o al mundo de la economía, a lo que significa proveer también para la familia. Entonces, lo que aquí es importante es que esta división, que tiene una base cultural en realidad, se ha ido, entre comillas, naturalizando, vale decir, a partir de eso se han asignado características, habilidades a mujeres y hombres. Y se supone que las mujeres entonces tienen determinadas características y habilidades que las hacen más propias para determinadas tareas y los hombres otras. Esta forma de organización de la sociedad también se le llama la división sexual del trabajo, porque el trabajo, el doméstico y el no doméstico, se divide por una parte para los hombres y por otra para las mujeres. El punto es que esta asignación diferenciada de tareas también lleva una diferenciación en el valor que se atribuye a lo que hacen uno y lo que hacen otro. Y también hay una diferencia en la jerarquía. Se supone que hay las tareas en que están los hombres, las tareas del mundo público, se les da más importancia que las tareas del cuidado de la familia. Todo esto entonces lleva a que se establezcan relaciones jerárquicas desiguales y que hoy día están francamente en crisis, porque hoy día las mujeres se han incorporado crecientemente al mundo público, a la política, a la economía,
al trabajo, y entonces estamos en esta etapa de redistribución de roles y tareas. ¿Por qué crees tú, considerando justamente esta nueva mirada o redistribución de tareas, es importante incorporar el enfoque de género a nivel de las pequeñas y medianas empresas? Porque este enfoque de género implica muchos prejuicios, muchos mitos, implica también discriminaciones, muchas indirectas, y por lo tanto esto significa que las personas no están pudiendo dar todo el potencial de sí mismas, y las personas tampoco están pudiendo ejercer todos los derechos que les corresponden como personas. Entonces esto afecta a la pequeña y mediana empresa, porque por una parte, pequeñas y medianas empresarias están enfrentando barreras y problemas comunes a hombres, pequeños y medianos empresarios, pero también están enfrentando otros prejuicios, discriminaciones o problemas o barreras que son diferentes, propios de los que enfrentan las mujeres. Por ejemplo, prejuicios sobre la habilidad de la mujer para crear su propia empresa. Por ejemplo, algunos todavía resabios legales, que a la mujer casada en sociedad conyugal le es más difícil obtener un crédito. Prejuicios sobre qué tipo de actividades son más propias de las mujeres o de los hombres, o prejuicios sobre las capacidades de las mujeres para ser una jefa, para dirigir un grupo. Y eso afecta, por lo tanto, de manera especial a estas mujeres que tienen todas las condiciones para hacerlo, pero que el medio le pone estas barreras. Bien, esa es la parte, por decir, de una opinión de una persona internacional que tiene relación con los derechos laborales de hombres y mujeres, pero cómo relaciona en la vida cotidiana. Entonces, les quiero mostrar otro video que es más cotidiano, más relacionado con la vida diaria, que de repente uno no se da cuenta, pero es parte de la vida. Dale nomás el otro video. No, más abajo. El género, ¿cómo tú
No sé, porque Esa es muy buena. Sí, ¿dónde está? ¿Quién no me entrega? Es que se tiene. Ya, te puedes ir, sí. Es que este yo lo vi. A liberar. Este es muy bueno, me gusta. Oh, es muy bueno. Este yo se lo veía pasar a los cabros en clase, para sacarse. Sí, pues, como quieran. No hay problema. lo podría Sí, ver. sí, pues. Porque así Ahí lo todo está en saco. el computador. Yo hago asignaturas duras. Sí, pues, súper. Es muy bueno. ¿Cuánto quedará? ¿Un minuto? No, está terminando ya. Ah, ya, pues. Listo, terminó. ¿Quién de ustedes piensa que esto es una realidad? ¿Ah? ¿Sí? Levanten la mano, ¿quién piensa que es realidad? Bueno, bueno, antes de seguir la charla, quiero invitar a la directora que van a hacerle un regalo, así que lo voy a dejar al anfitrión acá. A ver, en primer lugar, gracias chicas por acompañarnos. A lo mejor pensaba que era un tema fome esto. ¿Qué les pareció? Es súper entretenido, así que lo estoy pidiendo para mis clases, también lo voy a incluir. ¿Ya? Queremos agradecerle a Fernán que nos haya acompañado con este tipo de charla, que es muy útil. Y además de eso, en reconocimiento a la participación, Santo Tomás quiere hacerle un presente para que llegue como recuerdo. No se quiebra, ¿verdad? No es una olla. Ah, Es una chela grande. muchas gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, chicos. No es una olla. Ah. Pues bien, en el fondo, eso es lo que tratamos de visualizar el concepto de género, porque está dentro de la realidad de lo cotidiano. Y lo cotidiano influye en la parte económica, en la parte laboral, quiera o no quiera, porque generalmente hasta la década de los 80 siempre se pensaba que trabajo es trabajo y lo que es la parte personal es la parte personal. Y a medida que ha pasado los tiempos no es así. La parte personal influye en la parte laboral. Siempre. Entonces, una de las grandes problemáticas que existe en todas las décadas, cuando uno habla de participación laboral de las mujeres versus de los hombres, la brecha existe debido a que esta conciliación laboral y familiar cuesta. Y también tiene que ver, por otro lado, el costo de oportunidad. ¿Qué quiere decir con el costo de oportunidad? Entre yo trabajar y recibir un sueldo mínimo, que realmente el promedio aquí en la región es de 300.000 pesos, versus tener que yo dejar a cuidado de otros, mis hijos, mis hijas, prefiero quedarme con mi hijo y mi hija porque no vale la pena tanto los ingresos, va a ser más alto el costo. Entonces, esa es una de las grandes barreras que existe, porque el hecho de trabajar, aparte que es un derecho, es importantísimo porque tiene que ver con el desarrollo económico de todos los países, de la región y en cualquier lado que estamos. Necesitamos la participación de las mujeres en la economía.
Pues bien, en primer lugar, ¿qué es género? Lo que vimos en el video, que las ideas, creencias, lo que yo creo que tienen que hacer las mujeres, lo que yo creo que tienen que hacer los hombres, lo que es, lo que yo creo, que no necesariamente lo que es, pero es mi realidad y es nuestra realidad. En primer lugar, es un concepto relacional, porque tiene que ver con las relaciones. Segundo lugar, cambia en el transcurso del tiempo. Si uno pregunta hace 50 años atrás, ¿cuánto era la participación laboral de las mujeres? 0, ¿cierto? ¿Y cómo es la participación laboral de las mujeres ahora? ¿Saben las estadísticas, no? ¿No? Ya, lo vamos a ver más adelante. En específico de contexto, o sea, es variable bajo la generación, bajo los países. Ustedes ven en los países, por ejemplo, donde se encuentra Siria, donde se encuentra, en este caso, Arabia Saudita. Son países totalmente diferentes frente a las relaciones entre hombres y mujeres, a lo que se vive aquí en Chile, a lo que se vive en Estados Unidos, a lo que se vive en otros países. Por lo tanto, no es un concepto unísono en forma mundial. Son diferentes. Y es jerárquico porque tiene que ver con las relaciones de poder. Por ejemplo, los cargos, cómo se comportan hombres y mujeres en un mismo cargo de poder. Son diferentes. Pues bien, en primer lugar, tenemos que ver los roles de género. Lo que vimos en el video era un rol, ¿o no? Los roles, ¿quién hace las cosas en la casa? ¿Quién hace el cuidado infantil? ¿Quién realiza el trabajo de proveer? Esos son roles. ¿Se consideran diferencias naturales? Sí, porque biológicamente somos diferentes, pero la historia es distinta de cada persona. Aquí somos un grupo humano todos diferentes. Si nosotros sacamos el concepto de sexo, aquí hay hombres y mujeres, pero si sacamos el concepto de sexo, somos todos diferentes, genéticamente hablando, ¿cierto? Aquí hay una diversidad de pensamientos, diversidad de formas de ser, diversidad de pelo, crespo, liso, etc. Y tiene que ver con las normas. A raíz de los roles se exigen ciertas normas. Por ejemplo, ¿por qué ustedes creen que las leyes laborales señalan que las mujeres trabajadoras tienen derecho al cuidado infantil de las salas cunas? ¿Y por qué no los hombres? ¿Qué me puede responder eso? No es una cosa sino de machismo, cosas así, sino que es más bien que las mujeres son como más cuidadosas con los niños. Pero por ejemplo, tú trabajas, una mujer trabaja, pero tú no tienes derecho al cuidado, o sea, en el fondo a que tu hijo vaya a una sala cuna. ¿Por qué? Si tienes los mismos derechos que una mujer. El derecho laboral señala que cuando existan 20 mujeres trabajadoras como mínimo, la empresa tiene que dar entrega de sala cuna. ¿Por qué no trabajadores? Que sería más que nada en el tema de que los trabajadores supuestamente dejaron a la señora cuidando los niños en casa. En cambio las mujeres trabajadoras tienen como para cuidar niños van a ser casas familiares, pero más que nada para tenerlos cerca de su trabajo. ¿Y qué pasa si los papás son solteros o están 100% al cuidado de sus hijos e hijas? Se dan cuenta que temas sociales invisibiliza uno u otro. Y los hombres tienen tanto derecho como las mujeres a tener cuidado. Porque, por ejemplo, si hablamos de emprendimiento, las mujeres no tienen derecho, ni los hombres derecho, al que tengan cuidado infantil, ¿cierto? O sea, la cuna. ¿Qué pasa si tu señora, por ejemplo, tiene emprendimiento y no tiene el tiempo suficiente para poder cuidar a su hijo o hija y pierde la oportunidad de tener mayores ingresos? Entonces, la idea es que también, acuérdense, que el cuidado infantil es un derecho de los niños y niñas. ¿Se dan cuenta que son conceptos culturales? Que al final se reflejan en las leyes. Pues bien, y ahí hablamos de la división sexual del trabajo, que tiene que ver con las diferencias. Por ejemplo, ¿dónde ustedes creen que las mujeres están incorporadas más en el trabajo? ¿En el área minera? ¿En el área social? ¿En el área de salud? ¿En el área de educación? ¿En el área de ingeniería? ¿Dónde se encuentran más las mujeres? ¿Ah?
Educación social. ¿Ya? ¿Y por qué? Sí que usted sabe la estadística. ¿Pero por qué? ¿Ya? Porque las mujeres se relacionan con el cuidado de otros. ¿Y por qué ingeniería y minería no? Claro. Entonces tiene que ver, no con los riesgos, porque en el fondo los riesgos tienen que ver con que ahora existe la tecnología suficiente donde puede uno manejar un simple maquinaria y lo hace todo. ¿Se dan cuenta que nuestro concepto cultural se refleja también en las situaciones de decisión económica? Observemos alguna estadística porque me interesa mucho ver que ustedes vean la realidad estadística, o sea, los datos duros, como dicen. En primer lugar, ustedes han oído de una ley que existe sobre la brecha salarial, ¿cierto? Dice que en una empresa, en un mismo cargo, un hombre y una mujer tiene diferencia salarial, no puede pasar. Bueno, pasa. La estadística lo dice. Aquí ustedes ven, los emprendimientos se encuentran en el concepto de cuenta propia. Cuando usted quiere ver en el INE, ustedes piden información al Instituto Nacional de Estadística, le dice, mire, yo quiero saber estadística de emprendimiento, y se ve reflejado en cuenta propia. ¿Qué quiere decir de que es su autoempleo? Eso es el emprendimiento. Entonces aquí nos damos cuenta que ¿dónde se refleja la mayor brecha? Justamente en el emprendimiento. En la región del Maule, las mujeres ganan el 80% de los ingresos de los hombres. ¿Se acuerdan de que hay una preocupación por parte del Estado sobre la natalidad? Que incluso quieren dar entrega de un bono por el tercer hijo, que es una preocupación casi de Estado, porque si no hay, porque la población se está envejeciendo y no hay más niños y niñas. Bueno, ahí se refleja, si ustedes observan en la estadística, se observan en el gráfico, efectivamente nosotros vamos con mucho menos hijos por persona, o sea, por pareja, pero tiene que ver específicamente por el costo también. También eso está considerado porque es caro la educación, es cara la salud. Entonces, obviamente las familias empiezan a tomar decisiones de tener menos familia y por otro lado también tiene que ver con que las mujeres están participando mayoritariamente en la parte laboral. Aquí en la proyección del número de adultos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Las mujeres viven más tiempo que los hombres, sí o no? Sí. ¿Por qué vivirán más? No porque los hombres sean de menos calidad, como por decir así. No porque estructuralmente sean de menos calidad que las mujeres, sino tiene que ver por la cercanía de la salud. La salud pública está muy ligada a la reproductividad y los hombres son invisibles en la parte reproductiva. Siento que son reproductivos igual tienen hijos. Los que tienen los hijos son las mujeres. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Que no se cuidan. No prevén su salud a comparación de las mujeres. Por eso es importante las políticas de salud ligadas a la adolescencia, que eso es lo que está pasando ahora, para que los hombres se incorporen en la salud pública. Porque ¿quién va a ir, por ejemplo, al cuidado infantil, al cuidado de los hijos, a llevarlos al doctor? ¿Quién va? Las mujeres. Entonces la mujer está más relacionada con la salud, ¿entiendes? Entonces, y además, aparte los hombres son más riesgosos en su vida. Les gusta el correr, son más propensos a los accidentes que las mujeres. Entonces, por lo tanto, su tendencia es morir antes que las mujeres. Pero efectivamente viven más años y eso es bastante complicado porque tiene que ver también cuando jubilan, reciben menos ingresos. A ver, en la región del Maule, ¿cómo estamos? La fuerza de trabajo para el Instituto Nacional de Estadística, para que ustedes sepan, tiene que ver con toda aquella persona que tiene mayor de 15 años. De 15 a 18 años tienen que estar, obviamente, respaldados por sus padres, pero ya tienen derecho a trabajar. Entonces, uno se da cuenta que la participación, la fuerza de trabajo en este minuto está más en los hombres que en las mujeres en la región del Maule. ¿Por qué pasará eso? ¿Por qué una mujer decide no trabajar? Su decisión se liga a ¿qué? Pero eso no quiere decir que no tenga ingresos. Porque aún así hay muchas mujeres, y yo no dudo que sus mamás, por ejemplo,
se la rebuscan para tener ingresos, ¿no? ¿Quién de ustedes, sus mamás, trabaja en lo que sea para poder tener ingresos en sus casas? ¿Y quién de sus mamás no trabaja? Nada, nada. No tiene ingresos, trabaja igual, pero no tiene ingresos. Nada. ¿Se dan cuenta que es poquito? Porque igual tienen ingresos. Lo que pasa es que no se ve reflejado porque no es formal. Ocupación. Quiere decir, la gente que efectivamente está trabajando. Significa ocupación. ¿Cuánto es? 36% de las mujeres. Del 100% de las mujeres trabajan. Nada. O sea, estamos perdiendo mano de obra interesante para poder trabajar. Aquí dice desocupación. La desocupación es más en las mujeres que en los hombres. De hecho, ni siquiera existe pleno empleo en las mujeres. Existe pleno empleo en los hombres, pero no en las mujeres. De siempre hablan de pleno empleo, que dice con eso que hay mucha cantidad de personas que trabajan muy mínima en la cesantía. Y eso se refleja mucho en los países bastante desarrollados. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el desempleo en la región del Maule? 8,6 versus 5%. Y de hecho, es más, cuando nosotros reflejamos el tiempo, ¿dónde más se refleja el empleo? En las temporadas estivales, o sea, en el verano, ¿cierto? ¿Quién de ustedes ha trabajado en temporada agrícola? Tú. ¿Y cuántas mujeres, por ejemplo, han visto trabajando en... Pues son temporadas de enero, empieza septiembre ya el proceso. Mucho más mujeres que hombres. Esto es verdad. De hecho, la región del Maule presenta la mayor cantidad de número de mujeres que trabajan en la parte agrícola a nivel nacional. De hecho, somos la región que tiene más mujeres rurales a nivel nacional. Participación región del Maule por sexo. 40% llevamos en la participación laboral. Y en los países desarrollados, ¿se acuerdan que la directora había dicho de la OCDE? La OCDE es un organismo internacional económico que participa Chile. Es un organismo muy importante porque tiene que ver con países económicamente desarrollados y por lo tanto uno tiene que llegar a esos índices. ¿Sabe cuál es el indicador que tienen los países desarrollados? 60%. Del 100% de mujeres, el 60% trabaja. Y aquí, ¿cuánto tenemos? 40. Tenemos una brecha bastante alta de mujeres participando laboralmente. Si uno empieza a ver, pero ¿por qué pasa esto en la región del Maule? ¿Por qué participamos tan poco? ¿Por qué no existe mayor incentivo a la participación? Y específicamente por la característica regional. ¿Qué características regionales nosotros tenemos más? Agricultura. Pero no una agricultura desarrollada, no es industria. Y eso es la problemática, porque cuando no es industria, no requiere mayor especialidad. Y por otro lado, los niveles educacionales en esta región es mucho más bajo. ¿Saben cuántas personas llegan y logran cuarto medio? Un 55%. ¿Y el resto? Entonces no tenemos gente con mejores competencias. Entonces por eso es importante. Porque si no, siempre la región del Maule nunca va a tener buenos indicadores. Porque tiene que ver con las características de las personas. Un país no se desarrolla con la tecnología, se desarrolla con la gente. Entonces es importante el nivel de especialización. Entonces esa es una preocupación de Estado. Es una preocupación que nosotros tenemos para saber qué podemos nosotros realizar. Y por eso existe la capacitación, por eso existe el incentivo, por eso existen incentivos a las empresas para que contraten mayores mujeres, porque las mujeres no van a ir a trabajar porque el costo es muy alto para ir a trabajar. No se condice con la situación que existe en la región del Maule. O sea, el ingreso a la región del Maule como promedio es el más bajo a nivel nacional. Entonces, por lo tanto, no hay incentivo para ir a trabajar. Bueno, quiero mostrarles como una cosa general que aquí donde más se invierte en la región es energía. Sin embargo, energía no entrega los puestos laborales suficientes como agrícola. Debería ser al revés, debería haber una inversión agrícola mucho más alto que la inversión energética, porque es la que más otorga empleo. Bien,
Y eso es una de las problemáticas en la conciliación laboral, familiar y personal. Vemos, por ejemplo, cómo se corre. Por ejemplo, aquí hay una encuesta donde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo señalaba, por ejemplo, los ocupados versus no ocupados en el mercado laboral relacionados con la corresponsabilidad familiar. O sea, ¿cuántas responsabilidades tienen las personas en relación a su hogar? Y aquí lo interesante es que en el rango de edad de 41 a 60 años se ven las brechas bastante altas sobre la responsabilidad del hogar. O sea, aquí no importa que usted trabaje o no trabaje, señora, usted igual va a tener el peso del hogar. Por lo tanto, su descanso personal no tiene. Y por lo tanto, eso implica un deterioro con respecto a su productividad. Aquí sale cuánto usted hace tareas domésticas. Y ahí vemos todas las brechas importantes. O sea, quien lleva a los niños al doctor son las mujeres. Entonces, por lo tanto, dice, pero los hombres dicen, no tengo yo problema en hacer hora extra. No tengo problema en ir a trabajar más del tiempo que a mí me solicitan. Pero la mujer sí. Entonces, ¿a quién apetece las empresas? ¿A qué le gusta? ¿Qué trabajador o trabajadora les gusta? El que tiene tiempo. Porque es el que me va a otorgar más productividad. Entonces, este tema, que somos un país que todavía nos falta para el desarrollo, no es un tema conversado. Hay empresas que lo conversan y lo concilian laboralmente y familiarmente, como Aguas Nuevo Sur, por ejemplo, que ellos hacen un trabajo bastante interesante. Entonces, la pregunta, ante toda esta situación que ustedes ven no muy favorable, la pregunta surge después, ¿qué es el emprendimiento? Yo les decía, ¿qué quiere ser emprendedor o emprendedor? Y me levantaron unas poquitas manos, ¿cierto? Pero el emprendimiento no tan solo tiene relación con el vender algo nuevo, o con hacer una microempresa, o hacer algo relacionado con vender. Tiene que ver también con que yo realizo un cambio en mi entorno. Entonces hay emprendedores sociales, hay emprendedores en innovación tecnológica, hay emprendedores en temas económicos, etc. Entonces, si bien no hay una definición exacta sobre el emprendimiento, esto tiene que ver y relacionado con qué, con una actitud y conocimiento. Si usted quiere ser emprendedor o emprendedora, usted tiene que tener actitud. No sirve de nada ser emprendedor y emprendedora si no tiene actitud. Y por otro lado, tiene que tener conocimiento. No sirve de nada que usted sea emprendedor y emprendedora si no sabe lo que está haciendo como producto y no sabe cómo vender y no sabe cómo gestionar su empresa. Porque lo más probable es que le vaya mal. Entonces son dos temas importantes que ustedes tienen que tener claro. Si usted quiere ser emprendedor o emprendedora, tiene que trabajar duro en esos dos términos, su actitud y sus conocimientos. ¿Por qué nace el emprendimiento? Nace porque empieza a aumentar el desempleo, porque es una oportunidad, porque resulta que hay que aumentar los ingresos familiares, porque aumentan los costos familiares. Entonces uno tiene que tener algo de ingreso de una u otra forma. Por lo tanto, ahí empieza a nacer el tema de los emprendimientos. ¿Por qué es importante tener personas con espíritu emprendedor en general? Porque eso nos permite crear desarrollo. Nosotros necesitamos emprendedores y emprendedoras, en todo sentido, con esa actitud y conocimiento que necesitamos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con que un emprendedor, si bien todo el mundo dice que nace, también se hace. Así que es mentira cuando dicen, no, es que tú no eres mala, no, tú no sabes vender, no, chao, tú eres un asco. No, eso es mentira. Lo que tienes que hacer es que tú tienes que hacer como emprendedor. Y eso se puede formar. Y se puede formar con las capacitaciones que ustedes han tenido. Sin duda, yo creo que cuando iniciaron estas capacitaciones que ustedes entregaron en Santo Tomás, yo creo que no va a ser lo mismo por el término, ¿no? Ustedes son otras personas. Tienen más conocimiento, más sed de hacer cosas. Ahora, realmente, ¿cómo se forma?
El emprendedor apunta a mantener una diferencia que tiene que ver con el carácter esencial de hacerse cargo del mundo y hacerse cargo de las responsabilidades. Una persona que no quiere hacerse cargo de responsabilidades es difícil que sea emprendedor o emprendedora. Usted se tiene que hacer cargo. Hacer cargo de sí mismo es lo que más cuesta, ¿o no? Entonces, apunta específicamente en qué consiste, primero, innovar culturalmente. Cuando usted se presenta como emprendedor o emprendedora, usted se para. Y eso es la diferencia que se produce entre hombres y mujeres. Porque a las mujeres les cuesta más creerse el cuento. Porque son más obstáculos que tienen que desarrollar que el resto. ¿El obstáculo de cuál? El obstáculo de que solo esto de ser mujer es un poco menos creíble el tema de emprendimiento que en relación a los hombres. Los hombres están acostumbrados a lo que significa el proveer. Entonces ya tienen considerado por el tema cultural, el poder tener una microempresa. Pero a las mujeres les cuesta formalizarse. ¿Y por qué les cuesta formalizarse? ¿Por qué le cuesta hacer una microempresa? Porque son muchos los papeleos que tienen que realizar, muchos los obstáculos. ¿Se acuerdan de lo que decía la señora? Decía, mire, para que usted sea emprendedor o emprendedor y quiere formalizarse, necesita capital. Y generalmente cuando, por ejemplo, una mujer tiene jefatura de hogar, el nivel de ingreso que requiere es mucho más alto. Entonces no puede capitalizar su negocio. Le cuesta más. Esos son los primeros obstáculos. Bueno, pero ¿en qué consiste el espíritu emprendedor? Primero, innovador cultural, que se hace cargo del mundo humano, o sea, todo lo que hay alrededor. Cambia la forma de vida de la gente a través de sus productos. Si usted quiere vender un producto es porque alguien tiene la necesidad de ese producto. No porque usted cree que puede vender, es porque alguien lo necesita, porque usted le puede provocar un cierto cambio. La capacidad de emprender consiste en saber escuchar y transformar. Una persona que no escucha no es buen emprendedor o emprendedora. Anticiparse a posibilidades que surgen porque tiene una mirada más adelante. Observa que su entorno cambia, entonces es capaz de modificar el diseño de su producto o servicio. Es una persona que dice, no quiero cambiar, quiero hacer tal cual el producto. Para siempre, mejor renuncie. Su cambio tiene que ser permanente cambio. El emprendedor no tiene relación con el producto. El emprendedor puede tener miles de productos a lo largo del tiempo. Saber escuchar al cliente y permite que el cliente se escuche a sí mismo. Preguntarle qué es lo que quiere, qué es lo que necesita. Y que él mismo empiece a relatar es un buen síntoma de mejorar la característica de los productos. ¿Cuáles son las preguntas clave para saber si tenemos un espíritu emprendedor o emprendedora? ¿A quién puedo ayudar o complacer? ¿Se han preguntado eso, no? En buenos términos. ¿Sí? ¿Su propósito es ganarse la vida, hacer una diferencia o dejar un legado? ¿Cuánto cambiará su mundo cuando usted haya tenido éxito? Porque para tener éxito cuesta. Hay que tener muchos errores y pruebas para poder tener y lograr el éxito. ¿Su emprendimiento es importante para agregar nuevos clientes o para aumentar su relación con los clientes ya existentes? ¿Quiere un equipo o prefiere trabajar solo? ¿Qué tan grande es su equipo? ¿Prefiere desarrollar una idea nueva que nunca ha hecho o continuar una idea que ya conoce? ¿Qué tan lejos quiere llegar con algo nuevo? ¿Confía tanto en sus ideas que puede vender sus cosas para tener capital inicial de desarrollo? ¿Usted sale a vender o espera que le lleguen los clientes? Por ejemplo, ¿usted cree que se puede vender un refrigerador en Alaska? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Quién cree que sí? Levante las manos. Cri, cri. Como igual, así como que no sé. ¿Quién cree que no sé? ¿Quién cree sí? Aquí, vemos espíritu emprendedor. ¿Sí o no? ¿Quién cree que sí? Es que en realidad si el vendedor es bueno, vende en todos lados. En cualquier parte vende lo que sea. ¿Pero por qué uno va a vender un refrigerador en Alaska? ¿Para qué? ¿Ah? Conservación de alimentos. Porque tiene que ver con la característica del producto. Si el vendedor no conoce, o la persona que tiene una idea de negocio, no conoce su negocio, ahí estamos mal. Tiene que conocer la característica para vender el producto. Claro, el problema de Alaska es que todo se congela. ¿Y cómo vamos a comer todas las cosas congeladas? En cambio, el refrigerador lo conserva
lo suficiente para llegar y comer. ¿Quiere ser como alguien, mejor que alguien, o cuál es su idea? Si tiene una mejor idea, está dispuesta a vender lo que ya ha logrado. Piensa realizar primero un crecimiento personal o el proyecto lo obliga a cambiar y desarrollar su personalidad. Cuando yo le he preguntado a las mujeres, ¿por qué usted es emprendedora? Me contestan, no, porque lo que pasa es que yo quiero darle a mis hijos educación. Sí, esa es la conclusión, ese es el resultado que uno espera. ¿Pero por qué? Porque es su proyecto de vida, es parte de su proyecto de vida. Entonces, por eso es que depende, si bien las mujeres son muy exitosas en la parte administrativa, en relación a los hombres, porque eso lo hemos conversado mucho con profesionales, los hombres lo que tienen es que son su proyecto de vida y dedican su vida en ello. Las mujeres no, porque ellos consideran que el emprendimiento que están realizando es para el ingreso del hogar, pero no como proyecto de vida. Y no se dan cuenta que el ingreso del hogar tiene que ser el resultado del buen comportamiento de emprendimiento que tienen. Muy diferente los conceptos. ¿Es importante que usted haga algo perfecto? No necesario. Nadie es perfecto en esta vida, por lo tanto no es necesario que sea perfección. ¿Usted quisiera que sus clientes se lleguen a conocer o prefiere que se mantenga el anonimato? ¿Usted tiene el aspecto de ocupado? ¿Le gusta estar ocupado todo el tiempo? ¿Qué puede hacer para sentir que no trabaja? Entonces uno se pregunta, ¿cuáles son las características del emprendedor o emprendedora? ¿Usted conoce a Henry Ford? ¿Y los autos Ford qué son? Henry Ford fue un emprendedor en su actividad. De hecho, se estudia mucho en ingeniería comercial, en todas las carreras administrativas se estudia Henry Ford, porque él hizo una metodología de producción continua, que es bastante interesante, que cada uno hacía una pieza hasta transformar el auto. Entonces eso fue un tema técnico que él se le ocurrió, y por lo tanto él es un emprendedor. Entonces él lo que decía es que si usted cree que puede, entonces puede. Pero si usted cree que no puede, de todas formas está bien. Porque usted es el que cree. Entonces, si uno dice no, cuando uno dice, oye, ¿te va a ir bien en matemáticas? No, es que no. Es porque no puede. No es porque no es porque no pueda como dice, su intelectualidad o su capacidad. Es porque no puede. Usted no quiere. Entonces, ¿cuál es un emprendedor o emprendedora exitosa? Primero, confianza en sí mismo. Esas son habilidades blandas que, para que ustedes sepan, van a ser habilidades duras, porque generalmente uno dice las habilidades duras tienen que ver con lo técnico, con que saben matemáticas, eso no. Aquí el tema de la formación personal es importantísimo. Una persona empresaria tiene una confianza en sí mismo, en sus capacidades. Entonces, el primer punto, cosa que es muy débil para las mujeres en relación a los hombres. Las mujeres tienden a tener mucha desconfianza en sus capacidades. Los hombres no es su rollo, pero sí de las mujeres. Entonces, ahí es donde hay que apuntar, a tener mejor confianza en sí mismo. Motivado por un espíritu de independencia, piensa que el éxito depende de su esfuerzo y trabajo duro, no de suerte. Esto no es suerte. No es que le va a llegar a la empresa con éxito total. Esto es un trabajo diario, cambio diario. Pensamiento positivo. Mucho cuidado, el pensamiento negativo puede ser contagioso. ¿Se dan cuenta que de repente uno se encuentra con una persona y dice, ay, ¿cómo te va? Bien. Ah, pero ¿estás segura que te estás viendo bien? O cuando uno dice, oye, ¿cómo estás? Bien. ¿Estás segura que estás bien? ¿Estás bien o no? Así. Ahí esto, uno empieza a dudar de uno está bien o no. Por eso que digo que pensamiento negativo puede ser contagioso, siempre. Así que cuando hay gente muy negativa, traten de desviarse por cualquier lado porque se contagia. Cuando un pensamiento positivo se dispersa, puede abrirle la puerta a nuevas ideas, nuevos clientes. Por eso es que es importante el pensamiento que ustedes tengan con respecto a su actividad o las cosas que están realizando. Persistencia, actúes. Las excusas no valen. Ustedes tienen que actuar. Ustedes tienen que decir, pero ¿por qué no le resultó? No, es que no sé.
es que lo que pasa, y empieza a contar que la abuelita se fue atropellada, que esto y lo otro, entonces empieza a contar una miles de cosas y no se hace cargo de su responsabilidad. Aquí hay que hacerse cargo de su responsabilidad. Entonces, por lo tanto, tiene que ver con la acción. Tiene que ser perseverante, persistente en lo que ustedes quieren, porque no les va a llegar un día para otro. Entonces, ¿qué es lo que recomienda? Aquí está la Mafalda que recomienda. En general, una vez dentro del mercado, su éxito depende menos del producto, servicio y más en la forma de ejecutar el negocio. Escuchen esto. Su éxito depende menos del producto o servicio y más en ejecutar el negocio. Una de las grandes problemáticas que existe, la gente sabe hacer muy bien sus cosas, sabe bien hacer sus productos, son excelentes. Que a mí le pasa mucho a los productores agrícolas. Pero ¿cuál es su problemática? Es el vender su producto, comercializarlo, no sabe, no tienen poder de negociación, porque venden de forma individual, de forma inmediata, porque tienen que tener ingresos. Entonces, tienen que tener, les cuesta confiar en el vecino, en el otro, no saben asociarse. Entonces no tienen poder de negociación, imposible. Ofrezca sus productos rankeando por su margen y nivel de rotación. Hay que siempre evaluar el mercado, siempre lo que están, dónde están insertos, dónde voy a vender, dónde me voy a proyectar, siempre pensando en dónde me voy a proyectar. ¿Cuál es su propuesta de valor? Cuando hablan de propuesta de valor, ¿ya lo saben como concepto? ¿Propuesta de valor? ¿Qué cosa le van a entregar adicional al producto que no le entrega el resto? ¿Tiene objetivos en el mediano plazo? ¿Posee actualmente estrategia para el cumplimiento de su objetivo? ¿Conoce bien su mercado? ¿Sabe de qué se trata? ¿Sabe cuántos números de personas ven? ¿Cuántos son? Entonces, es muy importante que ustedes sepan quién primero ustedes son, sus capacidades, antes de cualquier producto que ustedes empiecen a ofrecer. Porque no sirve de nada que ustedes tengan una gran microempresa si al final, al cabo, ustedes no lo consideran como un proyecto de vida. El éxito de las empresas es cuando se considera un proyecto de vida. Yo les voy a dar un video último. Vamos a buscarlo acá. Ay, me perdí. Ahí, ya. Sí, vamos a hacer el video y el último. Y para que se vayan incentivadas y incentivados, sobre todo me preocupa en el sentido de ustedes, de sus proyecciones de vida, para que sepan que sí se puede. Ah, perfecto. Ahí sí, ya.
Ya. Bueno, quiero agradecer que me hayan escuchado, que hayan estado, pero que no se hayan aburrido. Y espero que les haya quedado un poco, en realidad, lo que hemos conversado aquí, así que muchas gracias. Ya que les vaya muy bien.